manera de comunicarse en aquellos años míos que eran los 50, 60, y no había el celular, ni había el WhatsApp, ni nada de la tecnología que hay ahora, existía el telegrama. Uno iba a una oficina, a la oficina del telegrama, que era como una oficina de correos, se pedía al encargado que mande un telegrama, uno iba dictando las palabras que se quería decir, y en la otra ciudad a la que se dirigía el telegrama estaba recibiendo, era una maquinita que funcionaba con una especie de brincos. Entonces, si la persona que va a recibir la correspondencia estaba ya viendo lo que escribe. Caso contrario, el empleado iba a dejar el telegrama en la casa del interesado. Pero en eso no se podía mandar tantos amoríos ni nada. Si veía el telegrama era cortísimo. Por ejemplo, se decía: a tal hora ven a la oficina a mandar una correspondencia. Entonces uno escribía una carta de correspondencia, ahí se decía todas las cosas de amores, de desamores, de los reclamos, de todo lo que se quería decir en una carta, porque en el telegrama era cortísimo, el máximo de palabras eran 10 palabras. Yo nací en el 71 y podría decir que entonces sería la época del 80, 90, que ya me acuerdo cuando yo era una niña, adolescente. Ahí se utilizaba lo que era el teléfono de disco. Muchos conocieron ese teléfono, se mantuvo creo que hasta cerca del 2000. También existía el que era digital, pero eran para llamadas locales, nacionales. Para internacionales creo que tenían que pedir a algún conmutador, no sé. Y en cuanto a trabajo, existía el fax para uno poder mandar la imagen y que le llegara en el otro país. Y hasta el correo empezó a entrar ya creo en los 90. Actualmente nos comunicamos a través de redes sociales como WhatsApp, sea esto por llamada o por videollamada. No podría decir que el teléfono convencional, porque eso tiene un costo, entonces es más sencillo usar esa red social. Como principal WhatsApp, y luego sigue Instagram, que también permite las mismas funciones para comunicarnos con una persona que está demasiado lejos. En ese tiempo no se daban besos, ni a la primera se iba en la primera cita vamos a tomar un helado y luego a la casa del novio, sino en ese tiempo se conversaba y se daba la manito, nada más. La mano, eso también, no mano cerrada, sino manito tocando nomás. Y de besos no. Se hablaba el enamoramiento, oiga señorita, usted cómo está señorita, está muy bonita, una persona linda como usted me iría bien a mí, y esas eran las palabras del novio. En cambio de la chica era, respéteme porque soy una señorita, hágame el favor de no andarme molestando. Entonces uno inclusive se hacía la que estaba bravísima para que le respete, porque si uno se dejaba perder el respeto, el muchacho llevaba a la cama, y eso no tenía que suceder. En algunos casos, en familias disfuncionales podría suceder, porque siempre ha pasado de que la chica quedaba embarazada antes del matrimonio, pero eso no era siempre, porque en mi caso, mis padres, yo hubiera hecho eso, me mataban, me botaban a la calle con todo y cría. Pero había familias que sucedía eso, porque iban más allá del dar la mano, y el hombre, sobre todo si el hombre era más mayor que la chica ingenua, porque en mis años éramos bien ingenuos, pensábamos inclusive que solo dando un besito uno podía quedar embarazada. Lo que yo recuerdo era a través de cartas, existía la carta en ese entonces. Por ahí uno hacía cartitas, dibujaba un corazoncito, qué sé yo, los que tenían habilidad hacían maravillas y mandaban y dejaban. A través uno se ayudaba de algún amigo cercano para decirle: toma, entrégame esto a la persona que uno estaba interesado, ¿no? Esa era la forma, era a través de la carta, y obviamente como existía el teléfono, si la otra persona tenía teléfono,
Entonces ahí había esa comunicación. Esa es la que existía en mi tiempo. ¿Cuál teléfono? El de disco. El de disco. O sea, si ambos tenían teléfono, pero en ese tiempo muy poca gente tenía. Unos tenían y otros no. Entonces, por ejemplo, yo no pude tener, mi mamá no tenía ese teléfono de disco. Entonces, para mí fue difícil usar ese medio. Entonces, era a través también de un amigo. El amigo te decía, ¿sabes qué? Mi amigo me dice que tú le gustas y por ahí más o menos comenzaba el asunto. ¿Y después qué vino? Claro, después, primero viene una amistad, ¿no? Una amistad, una atracción, y luego, pues, si el chico te gustaba, le decías que bueno, y ahí comenzaba la relación, a veces corta, otras veces larga, y así. O sea, sí había permiso de los padres en cuanto no eran tan restringidos en ese entonces. Uno sí podía salir, aunque sea diciendo que iba a la calle con el amigo y sí o hacer un deber. Por lo general, uno siempre a veces buscaba una mentirita piadosa para salir y encontrarse de pronto con la persona que a uno le gustaba. Actualmente para conquistar todo inicia desde las redes sociales. La gente empieza a escribirse, a dar like en las historias, a comentar y ahí inicia la primera interacción. De ahí, si la otra parte está interesada, acepta una salida a comer y recién empiezan a salir, a conocerse, a tener detalles y demás. Referente a que si existe alguna barrera entre los padres, diría que no. Ahorita ya los padres no se preocupan tanto de dónde va, qué hace, ni son tan controladores en ese sentido. Sé que ahorita es un poquito más flexible porque solamente todo inicia desde una amistad, entonces salen en forma de amigos con una persona y después ya se va viendo si termina en una relación. Bueno, en mi juventud se usaba el pantalón de manga elefante, o sea, de manga larga, apretado en las rodillas y abajo ancho, con una blusa metida debajo del pantalón, pero la blusa en los hombros era bombacha. Y también yo soy de la era de la moda de que comenzó la minifalda, pero eso se ponían pocas, son las que tenían lindas piernas, pero yo no tenía esas lindas piernas. Y había una tira que se llamaba la piragua, inclusive existe una canción, La Piragua. Esa tira se ponía en la cabeza como cintillo, se ponían haciendo un lazo, y a veces en la cintura, para disque estar en plena moda. La música no había estas músicas urbanas, ni reggaetón, ni nada de eso, era la música. Al máximo que había música movida era el rock and roll, y de ahí eran las cumbias, el pasillo, el San Juanito, los cachullapis que había que bailar, no muy cerquita, sino cada quien por su lado. El pasillo sí había que bailar entre sabes, pero lejitos, porque había discos de 45 revoluciones y el sencillo que se hacía tocar que una radiola, una rocola, y era baile, pero bonito, como para bailar, que provocaba. Sí existía el teatro, también el cine, y habían bailes de grupo. Por ejemplo, había una fiesta y había el festival bailable, que uno iba desde las 6 de la tarde hasta las 8 o 9 de la noche, iba a bailar ahí en la plaza, pero con respeto todo. El entretenimiento también se montaba a caballo, se sembraba plantas, como un poco como ahora. No sé si quedan todavía personas que el entretenimiento era sembrar flores, montar a caballo, ir a cosechar frutas en los árboles, y sí, se bailaba. Ya, en cuanto a la moda en ese entonces, yo recuerdo que se usaba bastante la minifalda, se usaban también las faldas a veces largas, acampanadas, habían distintos tipos de moda. Creo que pasé por algunos momentos de moda. Se usaba el pantalón con las bastas un poquito anchas, no tan anchas, pero sí un poquito anchas. Me acuerdo que salió un vestido cuando yo todavía era adolescente que le decían el chemise,
que era un vestido muy bonito, completo, y que traía una cinta en medio, que uno le hacía un lacito lateral, muy bonito, pero bueno, se volvió famoso en ese tiempo. Eso en cuanto a moda, ¿no? De mujeres más, porque de hombres casi no sé mucho. Y lo que es la música, era la música romántica, la de los 80, 90, muy, muy romántica, de diferentes artistas como Luis Miguel, que comenzaba en ese entonces, Chayanne, Emmanuel, Julio Iglesias, Roberto Carlos, o sea, ese tipo de música se escuchaba bastante. Y también la bailable, no sé cómo se llama, si era pop, no sé, era en las discotecas que se ponían esas músicas de los años 90, vendría a ser, muy bonita. Y en cuanto a los entretenimientos, como no existía el celular, la gente jugaba mucho en las calles. Salía mucho uno a jugar, el vale, la rayuela. La gente se inventaba hacer unas cosas como unas zancas que se hacían como para que la gente se subiera ahí y pudiera andar. Había las cuerdas, el salto de cuerda, el trompo, la bolicha, o sea, de verdad que había muchísimas, la gente era novedosa y siempre salían cositas nuevas, y que la tapilla, habían bastantes cosas para que el niño se entretuviera en ese tiempo. En tema de tendencias, actualmente en ropa está de moda colores neutros, un solo color, algo no tan llamativo ni exagerado. En música tenemos lo más en tendencia es el reggaetón de varios artistas, Bad Bunny, Karol G, Fercho y demás artistas. Y el tema del pop, que todavía se escucha, pero está ahí a la mano con el reggaetón. Lo importante ahora y siempre en todas las generaciones es inculcar amar a Dios. Que Dios está por delante, sin Él no hay salud, sin Él no hay nada. Siempre los mayores se debe inculcar a los hijos, nietos, bisnietos, de que Dios está por delante de todo. Después de Él viene cocinar. Es muy bueno saber cocinar, también saber arreglar la casa, que es muy bueno inculcar a la familia, a los chicos que ahora viven en una burbuja y no saben hacer nada. También respetar el matrimonio, respetarse, hacerse respetar, ser fiel, ser consecuente, ser grato. Bueno, el valor que creo yo nunca debería de perderse y que en mis tiempos existía era el respeto a los padres por sobre todo. Era tal el respeto que ni siquiera podíamos tutear a nuestros padres, siempre le decíamos usted, se respetaba a los abuelos, a los tíos. Entonces eso es algo que debería de mantenerse con el pasar de los tiempos, el respetarlos, el honrarlos. La integridad es muy importante, la integridad, la honestidad, la puntualidad, son estos valores que siempre deberían de estar presentes en la vida de toda persona para que pueda tener éxito en esta vida. Y también, y por sobre todo esas cosas que he dicho, el amor a Dios, que es lo más importante, creo yo, ¿no? Amar a Dios, respetarlo, honrarlo y saber que sin Él no podemos o no tenemos nada. No debería perderse con el paso del tiempo el respeto a los mayores, la honra a los padres, el tener empatía hacia los demás. Eso es sumamente importante sin importar el año en el que estemos. Son los valores y principios que nuestros padres nos inculcan desde muy pequeños y eso siempre debe prevalecer.